Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no, seguramente tendremos gente conectada de varios lugares del mundo. Bienvenidos a más un webinar este año 2022 de la mano de la gente de Manage Engine. Hoy vamos a estar hablando de CCOE, un término que es bastante, no diría nuevo, sino que lo que son los COE ya son bastante antiguos, pero bueno, con la nueva C ya veremos de qué se trata. La idea es ir como un cuentito, ¿no? Como dice ahí, el cuento de las 3 adopciones de nube y la transformación digital feroz. Seguramente por el título ustedes ya se imaginarán por dónde vendrá este cuentito. Me presento, mi nombre es Luciano Moreira, voy a estar llevando esta charla del día de hoy y obviamente al final vamos a tener acompañado a la gente de Manage Engine, en el cual también nos van a contar cómo nos pueden apoyar en estas nuevas tendencias, en estos nuevos caminos no relacionados con la nube. Actualmente soy encargado de lo que es la estrategia de DevSecOps de Cloud Legion. Ahí tengo unas cuantas cucardas, pero no le quiero robar tanto tiempo. Abajo le dejé mi Twitter y mi LinkedIn por si me quieren conocer un poquito más, así no perdemos tanto tiempo en este slide. El título de este slide es transformaré y tu empresa la descontinuaré. Creo que muchas de las empresas hoy por hoy han sufrido, ¿no? En estos 2 últimos años, el tema de la transformación digital feroz, como llamamos en este cuentito, ¿no? O sea, es una fábula muy conocida, creo que todos ustedes la conocen, de chiquito nos contaron mucho, ¿no? La de los 3 cerditos. En este caso de nuestra charla de hoy van a ser los 3 CEOrditos, ¿no? Porque justamente muchos de los CEOs de las empresas han sufrido esta transformación digital feroz, ¿no? Donde vino justamente nuestro amigo el lobo que ama la nube y dijo, transformaré y su empresa la descontinuaré, ¿no? Esa es un poco la anécdota, obviamente, que va a dar un poco el eslabón principal de esta charla, pero vamos a pasar por muchas cosas durante este cuento en el cual cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Está bien? Muy bien. Como sabemos, en la década de los 90 nos pasó lo que es la tercera revolución, ¿no? Muchas veces nombrada la revolución digital, donde empezamos a tener todo lo que es el mundo de la interconexión. Internet impulsó mucho lo que es la parte de la información, convirtiendo un poquito en lo que nosotros conocemos en la informática, ¿no? Y muchos de estos seguían creciendo, pero tecnología, o sea, TI, el mundo TI como nosotros conocíamos, seguía siendo un poco transparente, ¿no? Era como era un espectador, estaba detrás de escena, vamos a decir, ¿no? Y hoy por hoy los tiempos van cambiando y TI pasó a ser un personaje muy importante en los negocios, pasó a ser un personaje que tiene que estar muy cercano a los decisores, más que nada por todo este boom de la transformación, ¿no? De la transformación digital, impulsado obviamente por la innovación de los mismos clientes, ¿no? Los clientes han demandado diferentes situaciones en el cual nos lleva a que esa transformación sea eminente, ¿no? Entonces, a todo ese nuevo mundo de la transformación digital, le sumamos un poquito de cloud, como se le dice, ¿no? Un poquito de nube, y ahí ya entonces tenemos directamente una mezcla explosiva, ¿no? Y creo que en los últimos años nos dimos cuenta de que esa mezcla explosiva pueden suceder cosas, ¿no? Hay un concepto que se usa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es tu vida digital es tu vida. Hoy por hoy, si uno quiere hacer una visa, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, ¿no? Una solicitud de visa por primera vez o renovarla, tiene que completar, creo que un formulario, si no me equivoco, es el 160, donde te piden directamente cuáles son tus redes sociales, cuáles son tu vida, vamos a decir, en las redes sociales, ¿no? Tu vida digital, si pensamos bien, porque para ellos es eso, ¿no? Tu vida digital hace parte de tu vida. Entonces vemos acá un poquito el flujo, ¿no? O sea, nosotros empezamos con el mail, ahí ya empezamos a tener cosas en la nube, después ya empezamos a hacer pagos, o sea, y mucho de esto tiene que ver con las mismas industrias que se fueron digitalizando. Después ya teníamos todos nuestros multimedios en la nube. Como nos fuimos nosotros a la nube, también fueron los delincuentes, ¿no? Que la seguridad también se tuvo que migrar a la nube, porque los delincuentes también se dieron cuenta que hoy todo está en una app
todo está en una nube, ¿no? Y sin hablar de lo que viene ahora con todo el boom del multiverso, que acá pusimos el Pigverso, ¿no? O sea, es todo un boom de la transformación digital, de la transformación en sí, ¿no? Hablemos de transformación en sí, o sea, todos nos tenemos que ir cambiando. Como dicen, cualquier proceso de transformación relevante, ¿no? Se produce cuando existen incentivos, algo que lo impulse, ¿no? Creo que en los últimos 2 años somos testigos de que hubo un cambio significativo, ¿no? En la forma que las empresas empezaron a utilizar la tecnología. ¿Está bien? O sea, que tuvieron que adaptar a esa transformación digital feroz y forzosa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la crisis sanitaria del COVID los llevó a eso, ¿no? Llevó a que los usuarios tuvieran que cambiar sus formas, su cotidiano, vamos a decir, un nuevo paradigma de cómo trabajar. ¿Está bien? Con la llegada del COVID, justamente, una de las cosas que preocupa es que las empresas tuvieron que resolver problemas de forma inmediata, en el cual hoy por hoy hay menos apetito por las grandes iniciativas de innovación que tenían que ver con la estrategia, ¿no? Lo que es la innovación estratégica de la empresa, sino que las empresas tuvieron que hacer innovaciones, pero para brindar un valor inmediato, o sea, tenían que resolver el punto débil en ese momento porque necesitaban el hoy y el ahora, no podían seguir con sus estrategias de innovación, pensando de forma súper tranquila, súper eh, normada, vamos a decir, con todos los roadmaps definidos y demás, sino que tuvieron que salir a tapar agujeros. Fue esa la situación, ¿no? O sea, fue una transformación forzosa. Entonces, porque mucha gente habla, no, el COVID fue el que llevó la transformación digital, aceleró. Sí, aceleró una transformación digital, pero no la transformación digital estratégica. Está bien que eso es un poco, hay que entender la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es la transformación digital forzosa, donde a veces se hacen cosas de forma desprolija y después uno empieza a ver la consecuencia. Pasó mucho en los casos de empresas que han migrado a la nube y después vieron las consecuencias de no haber hecho una migración estandarizada. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre una transformación digital forzosa y una transformación digital estandarizada, tranquila y estratégica. ¿Está bien? Cosas que vimos durante la transformación digital feroz por el COVID, si pensamos bien, ¿no? O sea, nuevos modelos de trabajo, como es el teletrabajo, donde ahí tuvimos que habilitar distintos tipos de comunicación, formas de trabajar de maneras diferentes. Inteligencia artificial, ¿no? O sea, sumamos un montón de capas de inteligencia artificial basadas en chatbot, ¿no? Todo lo que son los asistentes virtuales, o sea, todo lo que es el proceso de atención al cliente, tuvimos que poner capas para una primera atención, como para reducir la capa operativa de los famosos call centers, algo por el estilo, cosa que solo sea la parte del teléfono cuando sea lo último y necesario, porque las personas estaban en sus casas. Era muy difícil tener un call center totalmente, hasta que después se fue normando con los software de teléfono y demás, entonces se fue logrando. Realidad virtual y realidad aumentada. Hemos logrado tener eventos totalmente virtuales, donde nos daban la posibilidad de crear nuestros avatares en esos entornos virtuales para sentir que estábamos en un evento realmente y estábamos conectados atrás de nuestras computadoras, ¿no? La ciberseguridad se tuvo que adaptar a todo este mundo porque también creció en pandemia los ataques cibernéticos, ¿no? Blockchains, o sea, todo lo que tiene que ver con blockchain también creció mucho, pero no solo por un hecho de lo que es la criptomoneda y todo eso, sino que sobre todo en lo que es la transformación, en todo lo que tiene que ver con el validar un documento, el validar un certificado de la universidad. O sea, te dan un diploma de la universidad y hoy te ponen un blockchain para validar que realmente ese certificado, ese diploma corresponde y es realmente fiel. Entonces hoy las mismas instituciones, el Estado sobre todo, también han aplicado tecnología blockchain para la transparencia en su documentación y demás situaciones que necesitan ese tipo de transformación. Entonces, es un proceso que ya venía, pero que con el COVID se tuvo que acelerar. Sin contar Big Data, ¿no? La recopilación de datos, o sea, se transformó en algo clave en esta transformación por el COVID para que justamente poder adelantar situaciones relacionadas con la pandemia, por ejemplo, el cruce de información de demás países,
del crecimiento de casos, las curvas. O sea, el Big Data se usó mucho durante la pandemia. Entonces, son cosas procesos que han transformado por el tema del COVID. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué llamamos la transformación feroz? Porque de la noche a la mañana muchas organizaciones tuvieron que cambiar su estrategia y ir a la nube, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las estrategias más elegidas, si pensamos bien, de esta transformación digital feroz, ¿no? Donde a nivel mundial el 87%, en base a una encuesta de Logic Monitor, el 87% de los responsables, de los famosos decisores, ¿no? Tuvieron que hacer algún tipo de acelere lo que es la parte de migración a la nube, ¿no? Y así ya tenemos Gartner, un montón de las otras encuestadoras que hablan que para el 2025 van a crecer cualquier cantidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que esa transformación digital feroz ya empezó. Como dijo el CEO de Microsoft, ¿no? Hemos visto en 2 años de transformación digital, o sea, ser realizado en menos de 2 meses, que fueron los primeros 2 meses de la pandemia, ¿no? Los primeros 2 meses ya de la pandemia declarada, vamos a decir, ¿no? Todavía cuando estábamos en una etapa previa, sabiendo qué es lo que estaba pasando, ¿no? Apenas se declaró, muchas empresas se tuvieron que migrar y en 2 meses los proveedores de nube tuvieron un crecimiento abismal. Bueno, dicen muchos, ¿no? Que el COVID fue como la piedra angular en esa estrategia y planificación de la nube. Sí, fue la migración masiva hacia la nube, ¿no? O sea, como pueden ver acá, o sea, los ingresos globales de la nube totalizaron 474 mil millones, ¿está bien? En el 2022, frente a los que son los 408 mil millones, ¿no? O sea, eso es lo que se estima, ¿no? Imagínate, en el 2021 fue 408 mil millones, ¿no? Lo que se facturó. Y para el 2025, Gartner estima que más del 95% de las cargas de trabajo van a estar en lo que es plataformas de nube nativa. ¿Está bien? O sea, claramente hay una tendencia, ya había esa tendencia mucho antes del COVID, con una curva mucho menor de crecimiento, pero ahora se aceleró esa curva, ¿no? Por el tema del COVID, justamente. Entonces, en el 2021, también en una encuesta de la gente de Flexera, muestra que el 99% de las organizaciones por lo menos ya estaba usando algo en la nube, ¿no? O sea, pública o privada, o sea, volcando en AWS, en Azure o en Google, siguiendo por sobre todo esos 3 principales proveedores. Después algo de Oracle y todo eso, pero principalmente en lo que es las 3 nubes principales, ¿no? Entonces vemos que la adopción a la nube pública también empieza a ser un poquito algo que le están perdiendo miedo a la nube pública, ¿no? Pero una de las cosas principales que preocupa a una empresa al momento de ir a la nube, y todos ya vamos a ver de los casos que vamos a ver hoy por hoy, es el tema del manejo de los costos. O sea, la mayoría de las organizaciones, como vemos en las encuestas, no están maximizando los descuentos. O sea, no usan el concepto de instancias reservadas, que es lo más básico que uno puede hacer en la nube. O sea, no usa el concepto de monitorear las cargas de trabajo. O sea, pensar una estrategia de costos. O sea, hoy en la nube se puede ahorrar plata siempre y cuando se hacen bien lo que es la estrategia de FinOps, como se conoce, ¿no? O sea, la operación financiera sobre la nube. Entonces, es una de las cosas que las empresas quieren impulsar como iniciativa, que es eso, ¿no? O sea, optimizar los costos, ¿no? Porque ya se vieron en esa migración feroz que si no haces una buena estrategia, en vez de tener el cloud first, vas a tener el cost first, ¿no? Como se le dice, o sea, es como el costo primero. Luego, ¿cuáles son los principales desafíos que respondieron estos decisores al momento de responder esta encuesta de Flexera? Que ahora ya salió la versión del 2022, que está bueno, yo se las recomiendo, para tener un poco de idea de qué está pasando realmente, cuál es el estado, ¿no? de la adopción a la nube. Y es comprender las dependencias de las aplicaciones es el principal desafío. O sea, hoy por hoy no es solo migrar. Hay conceptos que vamos a ver más adelante de cómo se migran, de cómo después se mantienen, ¿no? Porque el hecho de migrar es fácil, el mantenerse difícil, vamos a decir, ¿no? En la nube. O sea, hay un tema de viabilidad técnica, evaluación de costos, estimación de costos, ¿no? Esa famosa proyección de costos a lo que es el futuro en la nube, que hay que tener muy en cuenta. Y en países
por ejemplo, muy afectados por el tema cambiario y todo eso, más todavía, ¿no? Yo doy el ejemplo de Argentina, por ejemplo, donde el tema cambiario es muy problemático. Hay que hacer un ejercicio muy bueno de lo que es el manejo de la parte de gestión de costos, sobre todo. Muy bien, entonces, resumiendo esta etapa, si pensamos que de 9 de cada 10 empresas, ¿no? El 90 y pico por ciento, han acelerado su adopción a la nube en respuesta a la pandemia, claramente eso va a generar aumentos de gasto y desperdicio en la nube, ¿no? Porque fueron los famosos, como dije, la transformación digital forzosa, ¿no? Entonces, estos movimientos crean cierta sensación de urgencia en los equipos de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los equipos de tecnología en ese momento contaban con las habilidades o las competencias, ¿no? Para adoptar y para después gestionar. Piensen que en la nube uno tiene que tener herramientas de gestión, o sea, todo lo que tiene que ver soporte de tecnología, sin contar el gobierno, ¿no? Cuando hablamos de gobierno también de la nube, es lo mismo. O sea, no es que uno va a la nube y ya no hace más nada, ¿no? O sea, la responsabilidad compartida, como se le dice, hay muchas patas que están del lado del cliente, no solo del proveedor de nube. Entonces hay que tener mucho cuidado con a veces pensar de que las cosas en la nube van a ser más fáciles. No es tan así. ¿Está bien? Entonces, si la nube se ha convertido en la base de este nuevo mundo empresarial, si pensamos, ¿no? Es muy importante no solo entender, sino que saber que existen mejores prácticas, existen modelos de gobierno, existe un montón de herramientas que deberíamos conocer para llevar una transformación digital basada en nube de la forma más correcta posible. Bueno, entonces vamos al cuento directamente, ¿no? O sea, esos tres cerditos, como dicen, el mismo cuento, se abren paso al mundo, ¿no? Cada uno tiene su propia visión, su conjunto de habilidades, ¿no? Queriendo abrir ese camino contra las competencias y los desafíos lo mejor que pueda, ¿no? Porque saben que están enfrentando nuevos retos, ¿no? De comunicación omnidireccional con el cliente, ¿está bien? Un montón de dispositivos conectados, nuevas tecnologías, o sea, todas esas complejidades y nuevos desafíos, ¿no? Que obviamente le obliga a cada uno de ellos pensar en una estrategia. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo encaró cada uno de estos cerditos esa adopción a la nube, ¿no? Nuestro primer cerdito justamente viene de la vieja escuela, como decimos, ¿no? La época del silicio, el que estaba enamorado del hardware, ¿no? El que abrazaba el servidor. Nosotros llamamos que esa es la estrategia tecnológica basada en paja. ¿Está bien? Paja justamente asociado al cuento. En este caso sería plataformas ambiguas juntando antigüedad, ¿no? Para no decir legacy. Entonces, nuestro cerdito tenía su viaje inaugural, como pasó con muchos en lo que es el tema de la nube, ¿no? Fueron viajes inaugurales, mirá, yo no tenía nada y tuve que ir a la nube. Y bueno, y ahí también una encuesta, creo que no sé si fue de Gartner, pero después lo busco bien cuál fue. Una de cada 3 migraciones a la nube falla. ¿Por qué no hacen de la nube una parte integral de la estrategia de transformación empresarial? ¿Está bien? O sea, ¿por qué? Porque lo encaran como algo solo de tecnología. Y la verdad que no es solo de tecnología, no es cambiar figuritas. ¿Está bien? Ir a la nube es una transformación digital, justamente. Es un paso, es como la primer milla de esa transformación digital. ¿Está bien? Entonces, obviamente que sabemos que este cerdito está a muy poco del transformaría, ¿no? Como dice nuestro amigo. ¿Cuáles eran los principales problemas? El miedo, ¿no? O sea, el cambio, o sea, el miedo al cambio, la pata cultural. O sea, existe mucha resistencia que puede encontrar nuestro cerdito, vamos a decir, si la empresa es como muy legacy, ¿no? En ese caso, o sea, el miedo a perder estabilidad o seguridad, o sea, va a hacer que los colaboradores teman esa transformación digital, ¿no? O sea, sin contar que nuestro amigo, en este caso, nuestro cerdito, no sabía que la estrategia de la nube había como diferencias, ¿no? O sea, uno debe pensar en el qué y no en el cómo, ¿no? Es qué llevo a la nube, qué migro a la nube, qué gano yo con la nube. No solo pensar en el cómo. El cómo hoy hay muchos caminos de llegar a la nube y hay muchos proveedores, muchos consultores que ya conocen el cómo.
¿no? Entonces el cómo no es tanto el problema, sino que es importante saber el qué. ¿Está bien? Entonces, como vimos, el COVID nos mostró justamente que muchas organizaciones sin preparación tuvieron que mover cargas de trabajo. ¿Está bien? Mientras que otras eligieron justamente un enfoque mucho más metódico para maximizar esos beneficios. Y típicamente son las empresas que ya venían adoptando el mundo de la nube. Entonces, cuando pasó lo del COVID, no tuvieron tanto problema porque ya venían con una estrategia de nube, ya venían con una estrategia de adopción. Tuvieron que por ahí acelerarla, pero el camino ya estaba allanado. Entonces, una rápida migración de carga de trabajos a la nube se conoce con el concepto de lift and shift. ¿Está bien? O sea, el lift and shift es rápido, normalmente es simple y es totalmente automatizado. O sea, normalmente los proveedores vienen, te ponen herramientas, te hacen todo un trabajo. O sea, es súper atractivo, es súper vendible, ¿no? Porque te venden el famoso, lo pones y sale como un tubo a la nube, ¿no? Pero bueno, luego, en este caso, nuestro cerdito, una vez de completar eso, el lift and shift, estaban todos muy felices en esta adopción y cantaban, ¿no? El famoso ¿Quién le teme a la transformación feroz?, ¿no? ¿Quién le teme a la transformación feroz? Estaban todos con este festejo, ¿no? Pensando que ya habían logrado esa adopción de nube para lograr su proyecto de transformación. Pero bueno, probablemente ese espíritu de celebración iba a terminar, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a llegar los famosos costos mensuales, el que nosotros llamamos el de Night of Wallet, ¿no? O sea, a no tener una estrategia justamente, a no tener una planificación o una proyección de esos costos, subieron todo como si fuera un plug and play, vamos a decir, el famoso lift and shift, y quedaron a la deriva, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente cuando vino la primera factura, la segunda factura, se dieron cuenta que no iban a poder encarar esos costos y muchas veces algunos tuvieron hasta que volver a sus centros de datos tradicionales. ¿Está bien? Y cerrar el círculo de un viaje a la nube. Entonces, todos somos optimistas, como dice nuestro tip de la transformación digital feroz, hasta que nos toca la realidad. ¿Está bien? O sea, entonces, lo principal que tenemos que hacer es mantenerlo real. ¿Está bien? Cuando se trata de costos y cronogramas, es esencial evitar falla. Es entender que la nube es un servicio, hay que pagarlo, es un servicio tipo alquilado, si pensamos bien, porque es un modelo de suscripción, y tiene costos. Casi todo en la nube tiene costos. Las capas gratuitas casi nunca sirven para lo que uno necesita como empresa. Entonces, piensen que casi todo lo que te dicen y te cuentan de la nube tiene costo al final. Bueno, nuestro segundo cerdito ya contaba un poquito de conocimiento en la materia de nube, culturalmente tenía la decisión de que la nube era el camino, pero bueno, hubo fallas al inicio, o sea, sus trabajadores de ahí experimentaron problemas de latencia de inmediato, típico, ¿no? O sea, cualquier similitud con la vida mismo es pura ficción, como dicen. Tuvieron limitaciones, está bien, el costo se elevó también, pero pudieron manejar porque tenían un poquito más de cintura y tenían un poquito más de la idea de que su decisión era ir a la nube, o sea, no tuvieron los miedos de fallar, sino que seguían, está bien, pero bueno, ellos tuvieron justamente muchos problemas eso, entonces decidieron hacer un segundo proyecto, ¿no? Con una consultoría especializada. Como ellos vieron que no lo pudieron hacer, fueron por una consultoría especializada. Entonces tuvieron como dos proyectos en paralelo. Pasó con mucha gente ese mismo caso, ¿no? Entonces después estuvieron tardando no sé cuántos meses en completar esa adecuación. ¿Está bien? Luego de lograr esa adecuación inicial, este cerdito se dio cuenta que lo que realmente importa no es llegar a la nube, sino saber mantener en ella. ¿Está bien? Su error fue asumir que su personal ya tenía las habilidades, ¿está bien? Y muchos de esos problemas que tuvieron tienen que ver con eso, porque su personal tuvo que aprender de forma inmediata, diseñar arquitecturas en la nube, migrar las aplicaciones, entender bien qué había que hacer. Entonces, por eso tengan mucho en cuenta cuando les ofrezcan los famosos proyectos Lift and Shift, no desarrollan habilidades nativas en la nube. ¿Está bien? O sea, piensen en la pata cultural. Por más que venga un proveedor y agarre sus aplicaciones y la lance a la nube, por ejemplo,
valide si su equipo, su personal, tiene las competencias para luego mantener esas aplicaciones en la nube. Después tuvieron, obviamente, sin contar con esto, los costos indirectos ocultos, ¿no? O sea, presupuestar su migración a la nube, nuestro cerdito no tuvo en cuenta esos costos indirectos, ¿no? Que existen unos cuantos, o sea, capacitación de equipo, aumentar los sueldos, aunque creas o no, cuando pasa un sysadmin on-premise, pasa a administrar la nube, pasa a ser más atractivo al mercado. Entonces yo tengo que nivelar sus sueldos, porque si no lo pierdo. Cambios culturales, cambio de procedimiento, o sea, la forma que llevo las finanzas de esta nueva infraestructura. Entonces hay unos cuantos costos que tengo que tener en cuenta, que son los famosos costos indirectos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo empezó todo esto con este cerdito? Todo el mundo está haciendo, entonces, ¿por qué no deberíamos levantar y cambiar nuestro producto a la nube? ¿No? O sea, hablaron los ejecutivos durante una reunión, le dieron el presupuesto, obviamente él se sintió emocionado, ¿no? ¿Cómo uno no va a sentirse emocionado una vez que le dan presupuesto y le dan el norte para que vaya a la nube? Teniendo en cuenta que él tenía la cultura de innovación, ¿no? Pero bueno, acá hay que entender, ¿no? Si realmente vale la pena emprender un proyecto costoso y desafiante como es una migración masiva a la nube, sin objetivos claros y solo porque dicen que es el futuro, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces acá, como dice nuestro tip de la transformación digital feroz, es lo mejor es lento y constante, se ganan carreras, ¿no? Creo que hay otro cuento con una tortuga que lo demuestra, ¿no? Entonces, hoy estamos mucho con los cuentos, así que acelere el proceso, puede justamente generarnos problemas graves, ¿está bien? O sea, como, por ejemplo, vulnerabilidades de seguridad, pérdida de performance, disponibilidad, o sea, hay un montón de cosas que hacemos para migrar a la nube. Si no lo hacemos bien, puede tener problemas. Ejemplo, misconfiguration o problemas de configuración, hoy es el incidente número 1 relacionado con la nube. Nuestro último cerdito ya tenía un poco más de milla, ya sabía que su camino a la nube era solamente la milla inicial de su transformación digital. ¿Está bien? Él sabía que era una idea a largo plazo y por eso decidió definir primero un modelo operativo. ¿Está bien? Basado obviamente en sus objetivos comerciales para luego realizar la migración. Entonces empezó con la pata de gestión de infraestructura, o sea, planificó qué necesitaría de la infraestructura como para poder justamente no solo eliminar los sistemas heredados, sino que tener un poco más de idea de qué infraestructura necesitaría en la nube. Administración de las aplicaciones, o sea, definió, ¿no? O sea, mecanismos de implementación de esas aplicaciones, tema de copia de seguridad, escalado, pruebas, etcétera, etcétera. Las personas, está bien, o sea, pensó que debería contratar a algunas personas como ejemplo, DevOps, arquitectos de nube, como para juntarse a su equipo, como para ampliar esas competencias. Soporte, o sea, buscar bien el soporte y el proveedor de nube que necesitaba. Seguridad, o sea, es muy importante, estamos migrando nuestros datos, o sea, temas comerciales, temas que son confidenciales a un data center que está en la nube. Entonces tengo que entender qué tipo de seguridad voy a necesitar o cómo debo habitar mi proveedor en la nube, por ejemplo, ¿no? Y obviamente finanzas, ¿no? Finanzas, o sea, comprender cómo cambian los costos operativos después de una migración. También tuvo que crear un plan, entender bien para controlar y optimizar esos costos a largo plazo. También era consciente de que había que modificar algunas aplicaciones. Está bien, como dijimos antes, el famoso lift shift a veces es complicado porque nuestra aplicación no es apta para una nube. ¿Está bien? Entonces vamos a estar reinventando la rueda. O sea, entonces es importante categorizar las aplicaciones. El marco que normalmente se usa son las 6 Rs, es muy conocido en lo que es la industria del software, ¿no? Que es realojar, o sea, saber dónde puedo realojar o no mi aplicación. El replantear, o sea, replantear la plataforma, ¿no? O sea, pago una licencia de SQL, por ejemplo, con el costo asociado a la misma para ponerlo en una infraestructura como servicio o directamente uso una plataforma como servicio de SQL. Entonces, entender esas cosas, ¿no? De replantear la plataforma, refactorizar,
recomprar en casos, ¿no? En algunos casos, recomprar o reemplazar algunos de lo que son servicios relacionados con esa plataforma. Retirar y retener. También son las 6 Rs que normalmente se usan. Busquen ese marco que está muy bueno para lo que es la evaluación si las aplicaciones son aptas o no para ir a una transformación. Pero aunque se venía muy bien encaminado nuestro tercer cerdito, él tenía muchas dudas todavía, ¿no? Porque era una persona con el famoso pie atrás, le gusta tener todo muy claro. Entonces, sus principales dudas eran cómo desarrollamos y aplicamos políticas, ¿no? Para la organización, cómo guiamos a los usuarios internos para seleccionar un proveedor correcto, ¿no? ¿Cómo gestionamos y mitigamos los riesgos de seguridad y sobre todo de cumplimiento normativo? ¿Cómo controlamos los costos para poder tener una proyección? ¿Cómo nos volvemos más inteligentes sobre la nube? ¿No? O sea, consumir datos, mejores prácticas, recomendaciones. ¿Cómo podemos impulsar la transformación habilitada para la nube en todos los negocios, en todo el negocio, no solo en algunas partes, ¿no? Sino que para todas las partes interesadas del negocio? Entonces ahí viene uno de los consejos de la transformación digital es justamente establecer un centro de excelencia de la nube. ¿Está bien? Es un hito muy importante si una empresa quiere lograr un camino feliz hacia la computación en la nube, ¿no? Entonces, acá normalmente existen como 7 pasos, o sea, el que hay que lograr para lograr un CCOE. ¿Está bien? Apoyo ejecutivo, educar al personal, la pata cultural, involucrar socios, ¿no? Arquitectura híbrida y sobre todo, obviamente, el centro de excelencia en sí. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo llegamos a esto, ¿no? Primero, antes deberíamos saber qué es un centro de excelencia, ¿no? Para los que nunca lo han escuchado. No es la hada madrina, ¿no? Sabemos que estamos obviamente en un tema de cuentos de hadas, pero no es el hada madrina. Pero en este caso sí ayuda a cumplir algunos deseos, ¿no? Que es como los deseos que tenía en este caso nuestro tercer cerdito. Entonces, es un centro de excelencia de la nube basado por sobre todo en funciones multidisciplinarias, ¿no? Que reúnen la experiencia de... Es como un Dream Team, ¿está bien? Donde tenemos un poquito los más pensantes o los mejores recursos de la empresa, pero de varias disciplinas, vamos a decir, ¿no? No solo tienen que ser de tecnología. Acá vamos a necesitar, por ejemplo, gente de finanzas, gente más cercana al negocio, porque hay definiciones que son estrategias, ¿está bien? Tienen más que ver con definición del negocio a largo plazo más que con tecnología. Entonces hay que entender que es como un equipo multidisciplinario que va a definir, administrar políticas, analizando el costo, el rendimiento, hasta la pata de seguridad, por ejemplo, y compliance de todos los entornos de nube. También no solo el que está en una nube pública, sino que todas las nubes en general. O sea, el COE garantiza una cultura de nube en la empresa. ¿Por qué es importante un centro de excelencia? Porque justamente ataca la pata de gobierno, también crea las políticas en colaboración con los equipos, ataca todo lo que es la parte de corretaje, o sea, ayuda a los usuarios a seleccionar proveedores en nube o a diseñar soluciones en la nube que le brinde soporte al negocio sobre todo, pero también entendiendo los contratos, entendiendo todo lo que es la pata de gestión de proveedores, que es una de las grandes falencias que tienen las empresas con relación a la nube, el tema de no entender bien los contratos y la gestión de proveedores, o sea, hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el proveedor. ¿Está bien? Y la parte de comunidad, ¿no? Aumentar el nivel de conocimiento en la nube de la organización, difundir las mejores prácticas, difundir el conocimiento, no ser como un repositorio de código fuente para las diferentes áreas, ¿está bien? O sea, saber de que si alguien quiere hacer un proyecto en la nube, tiene que ir a validar con el COE, pero no solo a validar, porque validar es como muy impositivo, acá es como consultar, ¿no? El COE es como un ente habilitador, ya veremos por qué. Esto está basado en los 3 pilares de COE según Gartner, ¿está bien? ¿Necesito yo un COE? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, y ahí vienen algunas preguntas que yo lo haría a ustedes, ¿no? ¿Cómo gobiernan el costo en la nube o manejan el pronóstico?
¿no? ¿Cómo aumentan hoy la adopción en la nube dentro de su organización? ¿O solo fue un proyecto de one shot para el COVID? ¿No? ¿Cómo mantienen al día, ¿no? esa tasa de cambio que introducen los nuevos proveedores de nube, ¿no? Que todo el tiempo están lanzando servicios nuevos? Si uno empieza a ver las líneas de servicio de proveedores de nube, cada año tienen no sé cuántos servicios nuevos de año a año, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que si no tenemos un buen nivel de madurez o tenemos a alguien que encare, vamos a tener muchas preguntas sin respuesta. ¿Está bien? Entonces piensen que el COE es como un navegador. ¿Está bien? Entonces acá hay justo una analogía, ¿no? Has conducido una vez por un terreno desconocido sin navegador, puede ser que no te pierdas, pero llegar a destino va a ser mucho más difícil. ¿Está bien? Entonces piensen en el SOE como un GPS hacia la nube o hacia la mejor estrategia de nube para la empresa. ¿Qué hace un COE? Bueno, acá tenemos un popurrí de cosas que hace, ¿no? Define políticas, guía sobre la elección de proveedores, ratifica cronograma, proporciona soporte a la arquitectura, gestiona los resultados de los riesgos, comunica el progreso de implementaciones a las partes interesadas, desarrolla un marco de gobierno, selecciona las herramientas, funciona para la colocación de carga de trabajo en la nube, o sea, alinea a las ofertas de la nube con las estrategias de la organización, maneja la documentación, la concientización, la adopción y un montón de otras cosas, pero sobre todo capacita e instruye a los equipos de la organización sobre el uso de las aplicaciones en la nube y sobre las mejores prácticas de cómo implementar la nube. ¿Está bien? Entonces, hay un montón de cosas que hacen. Trampas y errores típicos que tenemos en la implementación de un COE. Primero, obsesionarse con el término centro, ¿no? O sea, que sea el centro no quiere decir que sea el centro de atención. ¿Está bien? Perfecto. Entendamos que no es que todo tiene que pasar por acá. O sea, ellos tienen, en cierta forma, hay un enfoque que tiene que ser el enfoque de habilitador. ¿Está bien? Hay un libro que me parece que no me acuerdo si es gratuito, pero sí creo que si entran acá a Team Topología de Equipos, hay un equipo que habla justamente de equipos maduros de COE y todo eso, cómo sería un equipo habilitador. ¿Está bien? Entonces busquen, acá van a entender un poquito cómo ajustarse a no caer en esta trampa de obsesionarse de que un equipo de COE es como el único lugar que la empresa puede consumir temas de la nube. ¿Por qué no es así? Controlar el consumo. O sea, el COE no es el que tiene que definir qué se consume o qué no se consume en la nube. ¿Está bien? Porque si no pasa a ser un cuello de botella. O sea, el COE tiene que ser justamente, como hablamos, alguien que defina las preguntas correctas para que los demás puedan tomar las decisiones y entender si realmente lo que van a consumir es un consumo correcto para su estrategia de innovación. También tiene que ser como un soporte, algo que yo pueda ir a consultar, no alguien que me va a dar el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo para una toma de decisión en este estilo. Ignorar la experiencia de los equipos de desarrollo, los equipos de producto o los equipos en sí de la empresa. También uno de los mayores errores que cometen las organizaciones en una estrategia de este tipo es justamente no escuchar a sus propios equipos. ¿Está bien? O sea, definen un estándar y herramientas y marco y se quedan ahí como centrado y capaz que el desarrollador está diciendo, mira que tengo que lanzar esto a producción, necesito esto y esto y esto. Ah, no, pero si no haces A, B, C, D, es como, yo siempre digo, cuando uno se enamora del proceso, a veces es un problema, ¿no? Es el típico que sale a regar cuando llueve, ¿no? Entonces, ojo con enamorarse de lo que son los marcos y los procedimientos y todo eso y ignorar las personas que realmente son los que tienen que lanzar los productos a producción y son los que tienen que lanzar valor a sus clientes. ¿Está bien? El famoso time to market, ¿no? O sea, que el COE no sea un stopper para el time to market. Aplicar estándares y procesos de arquitecturas tradicionales. Este es uno de los que más pasa, ¿no? O sea, es pensar en un COE como un centro de excelencia para lo que era el mundo on-premise y obviamente eso va a terminar generando problemas, ¿no? O sea, va a generar justamente funciones en lo que es el gobierno que no va a estar de todo pensada para lo que es el mundo de nube,
el equipo ese va a carecer de habilidades técnicas, porque hoy es importante el COE, sobre todo, es entender cuáles son los nuevos features. Todo el tiempo está saliendo nuevos features en lo que son los proveedores de nube. ¿Está bien? O sea, ejemplo, no sé, hace poco se lanzó un centro de backup en AWS, ¿no? Y hace mucho no estaba, uno tenía que hacer backup por cada situación y ahora tiene un centro donde puede centralizar todas sus estrategias de backup y tener como una visión centralizada. Entonces, son cosas que todo el tiempo los proveedores de nube van sacando. Entonces, es muy importante que haya también personas con ya esa cultura de nube incorporada. Atención a un único nivel de madurez en la nube. O sea, cada empresa va a tener un nivel de madurez o cada equipo va a tener su nivel de madurez. Entonces, definir de que solo se pasan ciertas cosas en base a un nivel de madurez va a ser un stopper. Entonces, acá el modelo, como para que tengan en cuenta, para mitigar estos tipos de problemas, es el PST, ¿no? Que es un modelo que se usaba en la construcción, y es justamente los top planners, los setters o los pioneers. ¿Está bien? O sea, es lo construimos y lo ejecutamos por usted. En este caso, si no tenés un buen nivel de madurez, te ayudamos a construirlo y luego lo ejecutamos por ti, que es una madurez media, ¿no? Y te ayudamos a acceder a la nube para que te puedas construirla y ejecutarla. Un equipo que ya tiene un cierto nivel de madurez o ya tiene la cultura nativa de nube. ¿Está bien? Entonces, piensen en esto como el COE tiene que buscar ofrecer a los miembros de la organización las zonas de aterrizaje a la nube y después definir qué nivel tenés y ahí en base a eso yo te ayudo a construir o lo ejecuto, te ayudo a construirlo y luego lo ejecuto o te ayudamos a acceder y lo ejecutás vos y lo construís vos. ¿Está bien? Entonces piensen en eso. ¿Qué sería un marco integral de COE? ¿Está bien? O sea, piensen en un marco integral de COE, está basado principalmente en 6 capacidades. ¿Está bien? Estrategia, personas, gobierno, plataforma, seguridad, operaciones y FinOps. ¿Está bien? Estrategia. O sea, es el tema central de esta capacidad justamente es generar valor comercial. Es entender, hablar con los comerciales, como vimos, el mapa objetivo de la nube tiene que hablar con los comerciales para entender cuáles son las necesidades del negocio, o sea, qué inversiones tienen, o sea, rastrear un poquito qué quieren lograr con la estrategia. ¿Está bien? Entonces vemos acá alineación del negocio, realización de los beneficios, gestión financiera, gestión de riesgo. Todo esto tiene que ver con un sistema de gestión, si pensamos bien, ¿no? Gestión de cambio empresarial y todo lo demás, ¿no? Entonces, estrategia, la palabra ya lo dice. Personas. O sea, en el flujo de personas, podemos ver que tiene que cubrir las capacidades de los recursos humanos. Está bien, la gestión del cambio necesario para que todos puedan subirse a ese viaje a la nube, ¿no? O sea, acá entonces tenemos gestión de los recursos, gestión de los incentivos, gestión de carrera profesional. O sea, los profesionales van a cambiar y van a pasar a ser ahora profesionales de nube. Gestión de la formación y aprendizajes, ¿no? Gestión del cambio a nivel de la organización, los temas culturales. También gestión del conocimiento y la comunicación. Comunicar bien un proyecto de migración a la nube, porque la gente tiene que saber qué significa ese cambio para ellos. ¿Está bien? Entonces es muy importante la comunicación. Si no, lo que vas a empezar a tener son los famosos insiders, ¿no? Los stoppers de adentro. O sea, entonces eso es un problema. Gobierno, como todo proyecto de tecnología o proyecto en sí empresarial, necesita tener un gobierno, necesita tener políticas y cumplimiento, gestión de la cartera, gestión ágil de los programas y de proyectos, gestión de rendimiento, gestión de licencias, en este caso suscripciones o mismo licencias, dependiendo qué tipo de aplicación estés usando, vas a tener que tener algunos criterios. Gestión de la migración y despliegue, o sea, hay que poner capacidades de gobierno para poder llevar una buena estrategia de migración a la nube, adopción o hasta de transformación digital. Plataforma. Hay que entender bien, sumando arquitectos de nube, para ver bien si nuestro enfoque es el más óptimo, ¿no? Para un enfoque de nube, pensando en la adopción, pero pensando de nuevo en cuáles son los objetivos comerciales de la empresa. Entonces, con eso
arquitecturas de referencia, qué tipo de aprovisionamiento vamos a tener, gestión de equipo de cargas, gestión de la plataforma DevOps, porque ahora estamos mucho en lo que es el concepto de DevOps, ¿no? Seguridad. Y acá entra mucho lo que es gestión de activos, gestión de identidades, monitoreo de la seguridad, arquitectura de la seguridad. Tuvimos que migrar ahora la arquitectura a la nube. Protección de datos es uno de los pilares fundamentales en esta línea y sobre todo respuesta a incidentes a la nube. Como vimos en los últimos años, hubieron muchos incidentes en la nube, entonces está bueno también pensar en nuestra respuesta a incidente pensada en lo que es el mundo de nube. Operaciones, capaz de uno de los pilares más sobrecargados, si pensamos bien. ¿Por qué? Porque es el punto principal que se migra a la nube, ¿no? Las operaciones. O sea, se trata de eso justamente, de administrar, escalar, o sea, toda la flexibilidad que vamos a tener de nuestros sistemas y nuestras aplicaciones se va a basar un poquito en la nube. Entonces necesitamos que el equipo de operaciones esté muy alineado. O sea, monitorización de servicio, supervisión de rendimiento, gestión de los inventarios, gestión de los cambios, informes, continuidad de negocio, ¿no? Recuperación ante desastre. Y uno dice, pero estoy en la nube, recuperación ante desastre. Y uno nunca sabe, ¿no? Y más ahora con esto de la situación de Rusia y Ucrania, ¿qué pasa si justo en la zona donde vos tenés hosteado hay una catombe, ¿no? Entonces capaz que tenés que mover todo a otra zona. ¿Ese plan lo tenés? ¿Lo tenés planificado? Entonces todo eso hay que tenerlo en consideración desde el punto de vista de operaciones. ¿Está bien? Y obviamente operaciones en la nube, todo lo que tiene que ver con el uso, los costos, la facturación, todo lo que tiene que ver con las políticas y demás. FinOps es una pata de por sí. ¿Está bien? O sea, el manejo de las finanzas, asignación de costos, gestionar las anomalías de costos, gestionar los costos compartidos, ¿está bien? Entre las áreas, cada centro de costo, ya. Eso te va a dar la posibilidad de que vos puedas directamente direccionar los costos de la nube usando algún tipo de política de tagging y todo eso a las áreas correspondientes que están usando los recursos. Análisis de datos, investigación de normalización de datos, gestión de activos y sobre todo la pata de previsión, ¿no? Porque vas a poder tener una visión a futuro de cuánto vas a gastar en la nube siempre y cuando hagas una buena estrategia de FinOps. ¿Cómo debemos evolucionar en un COE? ¿Cómo evoluciona normalmente un COE? A corto plazo, el equipo de liderazgo central de COE hace casi todo. O sea, es como que las divisiones de TI, operaciones y negocio van a ser muy limitadas, ya que el equipo requerirá mucha orientación en unas estructuras adecuadas. O sea, es como que el COE acá va a estar como muy, todo va a tratar de pasar por el COE, pero que eso después no se haga costumbre, ¿no? La idea es que el COE, como le dije al inicio, sea un habilitador. Entonces, luego le va a ir dando responsabilidades a los demás equipos para que puedan hacer cosas. Después, obviamente, a mediano plazo, la responsabilidad del equipo comienza a especializarse con todo este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma. Entonces, tanto TI, operaciones y el negocio ya se empiezan a estar empapados en temas de nube y demás. Y obviamente a larga duración, o sea, ya 18, 24 meses, la supervisión del equipo se distribuye ampliamente, ¿no? Es como que ya hay como un co-liderazgo, eso, como que el COE termina siendo un equipo más de investigación y entender tendencias, entender, ¿no? Pero toda la parte de gestión y demás termina siendo con una supervisión distribuida, ¿está bien? O sea, como un co-liderazgo, cosa que no sea justamente un stopper, sino que tiene que ser un habilitador de nuevas competencias, de nuevos drivers, ¿está bien? Para que la empresa siga avanzando en ese camino de transformación. Tips de la transformación digital feroz. Acá si quieren profundizar un poquito en conceptos de ahorro de costo en la nube, hay un ebook que escribimos que se llama Cloud o Cost First, ¿no? O sea, una guía para la gestión de ahorro de costos en la nube. Y después va a salir la nueva versión basada en esta PPT justamente, que la PPT en sí está basada en el ebook que vamos a sacar, para que ustedes lo puedan consumir. Conclusión de mi parte es que justamente la gestión de cambio lleva tiempo, a menos que esté respaldada por una fuerte voluntad, ¿no? De hacia arriba hacia abajo. La adopción de nube ha introducido nuevos disparadores para la gestión de cambio, o sea, principalmente la gestión financiera, como ya estuvimos hablando, ¿no? Tema de múltiples nubes o múltiples servicios.
Las organizaciones en el camino de transformación empresarial se verán obligadas a cambiar, ¿no? O sea, sus procesos para evitar justamente exceso de costos aislados. ¿Está bien? Entonces, aprovechar un equipo de COE puede ser una muy buena estrategia. ¿Está bien? O sea, un COE es como un componente vital en cualquier organización que quiera realizar una transformación digital. Entonces, como ya decía Jack, en este caso, toda la tecnología es un medio para un fin. Piénsenlo desde ese punto de vista. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero. No sé si está por ahí. Hola Luciano, claro que sí. Muchas gracias por la ponencia. Voy a proceder entonces a hacer la transición para cambiar de pantalla. Permítame un segundo. Ok, perfecto. Bueno, en los hitos desarrollados durante la presentación, como indicó Luciano, vimos todo lo que corresponde, aquí como podemos observar, en esta parte decidimos hacer una abstracción de todos estos puntos que hacen referencia a lo que es el marco integral del centro de excelencia en la nube, lo cual nos lleva a determinar que generar una sinergia en todos estos ítems depende en su totalidad, como vemos, de las personas que componen el equipo y observamos de que los temas de innovación son algo innato en el ser humano, pero deben ser acompañados también de la adopción que puede ser de una serie de procesos basados en una metodología, prácticas de la industria, lecciones aprendidas, casos de uso y debe ser soportado por plataformas que nos ayuden a que la estrategia, precisamente, se lleve a cabo de acuerdo al plan de gobierno corporativo. Por lo cual, eh, puntos a tener en cuenta desde nuestra perspectiva entonces es hacer enfoque en el día de hoy lo que es el tema financiero y los costos de adoptar precisamente un acoplamiento hacia la nube y cómo la operación del servicio y la seguridad se encargará de entregarme métricas necesarias para realizar una evaluación de los resultados. Entonces, como vemos en este slide, el día de hoy revisaremos cómo desde la perspectiva de Manage Engine, por medio de algunos de nuestros productos, podemos ayudar a articular este proceso, como vimos en la ponencia, todo lo referente a la transformación digital y tomar la nube como el camino a seguir para poder redimensionar los alcances y objetivos de la compañía. Ya que sabemos esto no es algo sencillo, como lo vimos en los distintos casos de uso, y un tema súper importante al decidir migrar son los costos asociados no solo de migrar, sino mantener nuestro negocio en la nube. Es por eso que ya pasando directamente a lo que es nuestra plataforma, quería presentarles pues desde el día de hoy, desde la perspectiva de Site 24x7, cómo es nuestra solución precisamente de monitoreo de software as a service, el cual está disponible para generar una integración directa con los principales proveedores de nube. Entonces, aquí lo principal es precisamente definir el control de acceso y cómo nuestra plataforma en este caso nos va a poder ayudar a mapear los distintos elementos de nuestra nube. Entonces, aquí nosotros cuando vamos a generar un proceso de integración directa, vamos a observar de que vamos a generar una conexión cifrada utilizando un Account ID desde el lado de Site 24x7 y con un External ID lo vamos a asociar a un rol del IAM de AWS, que es el caso en particular que estamos tomando para el caso del ejemplo, y poder mapear todos los elementos o recursos de nube que yo tenga en los distintos resource groups. Yo voy a poder generar un proceso de check o un check de cada uno de los elementos que tengo mapeados en mis distintos resource groups y en primera instancia generar un descubrimiento. Como vimos, la parte de operaciones del servicio es algo fundamental, ya que me va a ayudar a entender cómo se está comportando los servicios que yo tengo desplegados en la nube y cómo son percibidos desde la experiencia de los usuarios. Entonces, teniendo en cuenta este proceso de integración, nosotros vamos a poder utilizar un componente como lo es el módulo de Cloud Span,
que vimos es algo fundamental cuando estamos decidiendo realizar ese proceso de transición hacia la nube. Nosotros vamos a poder configurar unidades de negocio basado en los distintos grupos de monitores que acabamos de hacer en el proceso de integración, y esto me va a llevar a poder configurar distintos tipos de presupuestos asociado a dichos elementos, y que esto me permita tener una trazabilidad específica sobre lo que quiero ver, qué quiero controlar, y algo muy importante, me permita hacer la comparación objetiva de los costos que tengo actualmente en este proceso de despliegue en comparación a la arquitectura tradicional, cuando todos los servicios eran soportados directamente por mi data center propio. Entonces, vamos a ver un caso de uso en particular. Entonces, aquí ya básicamente entendiendo la teoría, nosotros podemos ver de que en el momento en el que generamos propiamente la integración con nuestro portal de nube, que como podemos ver es AWS, vamos a poder crear directamente una unidad de negocio. ¿Esto que nos va a permitir asociado al presupuesto? Entonces, primero podemos determinar cuáles son los costos asociados por cada uno de los componentes. Mediante gráficas sumamente descriptivas, vamos a poder ver el análisis de la tendencia de utilización por el rango de frecuencia que queramos programar. Vamos a poder entender los costos asociados por cada uno de los componentes que, como vimos, asociamos a esa unidad de negocio, y me permitirá entender específicamente cuáles son los costos asociados a toda la operación del servicio, haciendo una granularidad con base en cada uno de los criterios que vimos a continuación. Algo muy importante, recordemos de que cuando hablamos de hacer una transición hacia la nube, lo que conocemos como regiones o zonas de disponibilidad cambian y varían sus costos de acuerdo a la localización geográfica de cada uno de los elementos. Entonces, poder tener también un control a través de las regiones específicas donde despliego propiamente toda mi infraestructura para soportar los servicios es algo indispensable hoy en día cuando estamos haciendo el tema del análisis financiero para poder soportar dichos servicios. Como observamos en la parte del presupuesto, nosotros podemos básicamente entrar a asociar los costos asociados de cuáles serían los máximos y mínimos que nosotros podemos soportar de acuerdo al presupuesto asignado a la operación del servicio. Como vemos, también podemos hacer un análisis predictivo basado en los forecasts en comparación al presupuesto, y de esta forma nivelar un poco más si la operación del servicio está en ese proceso de transición articulado de acuerdo a las expectativas que tiene el negocio. Entonces, teniendo en cuenta esto, de lo que hace referencia al análisis financiero, podríamos generar un valor agregado en todo este contexto. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta, como vimos también, es la parte de la operación del servicio. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la naturaleza de las comunicaciones hoy en día de cualquier tipo de servicio que hacen consumo nuestros usuarios, siempre vamos a tener en cuenta tres aspectos en particular en el despliegue. Uno son todos los eventos que se generan directamente desde el backend de nuestra infraestructura, en el cual, como podemos ver, básicamente existen distintos frameworks, marcos de desarrollo que vamos a poder cubrir en todo este contexto, precisamente para poder hacer un análisis desde la orientación del backend, o sea, la infraestructura que soporta directamente nuestros servicios. Entonces, aquí vamos a observar cómo dentro de nuestro caso de uso, eh, este tipo de componentes, haciendo el proceso de orquestación de un servicio directamente que tenemos desplegado sobre AWS, permítame un segundo aquí, hacemos una recarga de la demo. Entonces, podríamos tener en cuenta de que toda esta información disponible me va a permitir mapear los distintos elementos que, como vimos en el proceso de integración, yo voy a poder generar distintos grupos de recursos asociados al servicio, pero ahora enfocarme también en la operación del mismo. Entonces, acá vamos a poder ver los tiempos de respuesta que tienen cada uno de los elementos que hacen parte de la entrega del servicio, poder medir la experiencia de los usuarios que se están generando en cuanto a las conexiones, todos estos tipos de métricas y dashboards que nos hacen referencia al rendimiento, cómo responde la capa de datos, los
errores y excepciones que podemos encontrar en la capa de aplicación, excepciones que se pueden encontrar también dentro de la parte del browser específicamente, me van a llevar no solamente al negocio, sino a todos los distintos grupos de trabajo que, como indicábamos, hoy en día toman o adoptan metodologías como lo es DevOps para poder entender específicamente cómo es ese proceso de sinergia que va desde el área de desarrollo que genera las mejoras y las nuevas actualizaciones de nuestros productos, el área de QA que propiamente mide la calidad específica de esos entregables que van a ser operados por el área de producción, por todos y cada uno de esos administradores que, como indicaba Luciano, van a hacer un recambio en cuanto a la operación del servicio y dejar de mantener esa infraestructura tradicional y necesitan generar esa sinergia y ese acoplamiento para poder cubrir los nuevos desafíos que están orientados hacia el despliegue de la nube en particular. Como vimos, el backend es parte importante y fundamental de toda esa articulación para poder entender cómo están respondiendo propiamente los servicios. Pero adicional a ello, sabemos de que se generan muchos tipos de eventos también desde el lado del navegador y orientados hacia el endpoint del usuario que precisamente está generando la comunicación. Entonces, temas referentes como saber la geolocalización de los usuarios que están generando conexiones a eh, mis productos que pueden estar desplegados, como indicábamos, que puede ser un tipo de web service de tipo REST, de tipo SOAP, WebSocket, de acuerdo a la arquitectura o tecnología que tengamos desplegada y que puede estar orientada hacia la entrega haciendo uso del protocolo mediante HTTP, me va a llevar a entender también en cuanto a las zonas de disponibilidad de regiones ese proceso de articulación en cuanto a conocer desde dónde se proviene el tráfico y dichas conexiones. Esto me va a llevar a mejorar también en cuanto a los tiempos de respuesta, problemas de latencia que se puedan llegar a presentar si no cuento con la replicación de mis servicios, y esto me va a llevar también a tener un proceso de antelación en cuanto a lo que hace referencia a un esquema basado en recuperación de desastres. Si yo tengo replicada mi infraestructura en distintas zonas de disponibilidad, no solamente va a beneficiar a los usuarios que se conectan, sino también yo voy a reducir la probabilidad que se presente un problema asociado a todos los servicios. Entonces, en este tipo de conexiones de los usuarios, yo voy a poder medir también cuál es el tipo de endpoint que está utilizando dicho usuario para poderse conectar, el tipo de navegador, la localización, como lo veíamos previamente, y la experiencia del usuario, que como vemos es importante hoy en día, más que todo desde que salió ese paradigma que nos entregó Steve Jobs, que la entrega de o la masificación no se enfocaba específicamente en la entrega de un producto o servicio, sino lo que más valoran hoy en día los usuarios es la experiencia de uso que tienen en cuanto a ese producto o servicio. Entonces, y como vimos, otra de las tendencias de uso que se puede llegar a tener es precisamente el tráfico móvil que se puede llegar a generar desde toda la entrega de estos servicios. Entonces, tener métricas relevantes también, como veíamos, desde la geolocalización, pero ya no orientado hacia la conexión vía HTTP, sino haciendo uso del protocolo WAP, Wireless Application Protocol, que utiliza propiamente el APK de conexión que utilizan los desarrollos que podemos tener desplegados sobre Android o iOS, nos van a permitir también llevar a tener el control de detalle de todas y cada una de esas transacciones que se generan específicamente, poder conocer también la versión del APK que están utilizando actualmente nuestros usuarios para consumir el servicio y poder conocer todo el control de sesiones en particular que se está generando desde el tráfico orientado hacia el móvil. Entonces, como vemos, la herramienta en este caso, como vimos, siempre va a ser un factor de ayuda porque todo este proceso de sinergia depende de las buenas prácticas, las políticas corporativas que se implementen y ese trabajo.
centrado y enfocado en las personas, que son todos y cada uno de las partes que componen precisamente los grupos que hacen posible de que la entrega de estos servicios se generen de forma satisfactoria. Pero como vimos, la parte de gobierno es muy importante y para poder gobernar debo conocer también todos y cada uno de los hitos que se presentan en cada una de las capas de la entrega del servicio. Entonces, es por lo cual todos los distintos tipos de integraciones que yo puedo llegar a tener y aquí básicamente tener un enfoque basado en la analítica que le permita a las áreas de gerencia poder conocer desde distintos puntos de vista la operación del servicio en todos los contextos, desde el despliegue de los procesos, cómo está haciendo el proceso de despliegue, también el área de desarrollo y cómo va esto en contraste hacia la operación del servicio desde las áreas de producción, poder tener distintos cuadros de mando que me permitan medir específicamente cómo está respondiendo mi infraestructura en todo este contexto y que como vemos me permita hacer una comparación objetiva de si esta transición hacia la nube está orientado hacia los objetivos comerciales del negocio y me están entregando un valor agregado y una ventaja competitiva en comparación a cómo se ofrecen otros tipos de productos de mi competencia. Entonces, todo esto me lleva a que todos estos procesos de integraciones dentro de las plataformas me den un punto de objetividad mayor en comparación a múltiples contextos. Ahora, teniendo en cuenta, como se indicaba también en parte de la sesión, poder empezar a contar con asistentes virtuales que nos lleven precisamente a tener un mayor control en cuanto a la interacción de, de nuestras plataformas y poder empezar a hacer un análisis predictivo también de muchos temas que pueden ser referentes a costos, planificación u operaciones del servicio. Por ejemplo, que me permita, basado en esta interacción, hacer una, una planificación de cuál es la utilización específica. Por ejemplo, vamos a generar un caso en particular en el cual necesitamos saber, permítame un segundo, la cantidad de, de gastos asociados, por ejemplo, a IT por tipo de producto. Entonces, si nosotros podemos contar con estos tipos de integraciones, también vamos a poder tener una ventaja competitiva para que el enfoque específico del ser humano, que es la creatividad y la innovación, pueda ser explotada en estos contextos y que temas de análisis de grandes volúmenes de datos que nos permitan hacer un análisis descriptivo en múltiples contextos los podamos utilizar mediante la utilización de herramientas basadas en inteligencia artificial, como lo vemos aquí, un chatbox en particular, que se integre a nuestra plataforma y nos dé una perspectiva de la utilización de los datos gestionada hacia la orientación de la utilización de los recursos. Todo esto lo podemos generar hacia distintos tipos de dashboards para poder tener un control específico en todos estos contextos. Entonces, como ustedes ven, la adopción de un proceso de nube requiere de un trabajo mancomunado de múltiples contextos en los cuales participan personas, prácticas y toda esa sinergia corporativa depende de los buenos casos de uso que podamos aplicar en todos estos contextos. Entonces, eso era lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Voy a pasarle nuevamente el control a Luciano para que podamos pasar a la parte de las preguntas específicamente. Excelente, Julián y Luciano, por las explicaciones. Las preguntas las voy a leer yo ahora. Si quieres, Luciano, mientras comparte la última slide por las dudas o de los recursos que compartiste, mientras yo leo algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Varias de ellas ya fueron respondidas también, ¿sí? Una de ellas que nos parece interesante dice, la certificación de CSK para el personal que conforme el CSO es relevante y hacían después otra aclaración, decía, principalmente para personas que no son del área de TI, si es que esta certificación sería de ayuda. ¿Qué nos puedes comentar, Luciano, al respecto? Como dije, algo contesté, pero bueno, lo profundizo un poquito más. El CCK es una certificación entry, vamos a decir, a lo que es el mundo de seguridad en la nube.
te va a dar un pantallazo de lo que es la parte de lo que es administración de los pilares principales de la seguridad en la nube. Está bueno para adquirir competencias, pero siempre competencias básicas en esos ejes. Pero quedaría pendiente muchos ejes, como puede ser justamente el de la gestión de lo que son la parte de finanzas, la gestión estratégica y unos cuantos más relacionados con lo que es la parte operativa, ¿no? de la nube. Entonces, si quieres adquirir competencia de seguridad porque no tienes un equipo de seguridad, y obviamente seguridad es una de las patas, como vimos, para lo que es un proceso, un framework de adopción a lo que es un COE, está bueno para adquirir esas competencias a nivel entry, porque obviamente no tenés que ser un experto en seguridad, para eso vas a tener un equipo de seguridad, pero para el equipo del COE, para adquirir las competencias básicas, es una muy buena certificación para adquirir esos conocimientos genéricos de seguridad en la nube. Otra pregunta que se va por ahí dice, lo que están mostrando se parece mucho a los 6 pilares del CAF, del Cloud Adoption Framework de Amazon Web Services. ¿Nos podrías mencionar un poco esta relación y si lo conoces también, Luciano? Exactamente, o sea, estos pilares están basados en lo que es en los pilares de AWS y también con lo que son recomendaciones de Microsoft y de Google Cloud, vamos a decir, ¿no? Es un merge para justamente lograr no solo la adopción, sino que justamente trabajar en esos pilares, pero ya apuntando lo que un COE debería conocer como base, ¿no? O sea, es un framework justamente de adopción a la nube, pero sobre todo cuáles son los pilares que hay que trabajar. Está basado en lo que son los papers de AWS, de Azure y de Cloud, porque son los que más o menos definen hacia dónde vamos, ¿no? Perfecto. Había otra por acá para Julián que nos dice lo que mostraron de Cloud Spend es algo que está incluido en SAT 24x7 y si es que es factible hacerlo también para Microsoft Azure. Ok, Eh, ok, sí, sí, permíteme entonces, para dar respuesta a esta consulta, sí, actualmente Cloud Span está disponible ya hace bastante tiempo para lo que es Amazon Web Services, que como conocemos es el principal proveedor de nube en la actualidad. Ya estamos trabajando para que precisamente este módulo de gastos esté disponible muy pronto para lo que es la nube de Azure y la nube de Google, que son los proveedores que más tienen masificación de servicios desplegados a nivel mundial. Ahí Y en Luciano había referencia, agregado algo, por eso quería, pero continúa Julián para que Luciano después agregue el punto que él mencionó en el chat sí, también. Adelante. y con referencia a los costos específicos, hay unos costos asociados a la utilización de Cloud Spend cuando son gastos superiores a $5,000, pero gastos inferiores a $3,000 no tienen ningún tipo de costo asociado dentro de lo que es la utilización de la plataforma de Site 24x7, por lo cual los invito a todos a que se puedan suscribir. El registro es totalmente gratuito dentro de Site 24x7. Ustedes pueden tener una evaluación de producto de 30 días totalmente gratis, orientada hacia los objetivos específicos que ustedes necesitan de la organización, y esto les va a permitir hacer también una evaluación transitiva de cómo este proceso de articulación los puede ayudar específicamente como un valor agregado a generar ese proceso de migración hacia la nube. O si ya tienen un proceso operativo, ayudar a entender un poco cómo a través de nuestras herramientas pueden tener un control específico en cuanto a los temas que revisamos durante la sesión. Yo ahí, Andrés, lo único que comentaba es justamente que Azure hoy tiene una gestión de costos, ¿no? Nativa, que no es la mejor. Ahí igual dejé un link que ellos mismos plantean 7 opciones, ¿no? De llevar adelante todo lo que es la parte de costos y demás, pero no tienen las mejores herramientas, vamos a decir. Por eso recomiendo que busquen herramientas de terceros, en este caso obviamente Manage Engine con lo que es Spend, pero obvio, hay que esperar el roadmap para que salga la pata de Azure, pero son muy buenas herramientas y normalmente ya pensando en un concepto multicloud, la mejor forma es tener una herramienta de tercero porque vas a tener que manejar costos en múltiples nubes y no solo hablando de lo que son la pata donde uno lleva plataforma o infraestructura, sino que también todo lo que tiene que ver con software as a service, sobre todo, ¿no? O sea, software as a service va a ser como también el nuevo boom del mundo de FinOps,
porque hoy es muy fácil levantar, cualquier área de marketing levanta una plataforma tipo HubSpot, cualquier área de diseño levanta hoy una nube de Adobe para consumir servicios en la nube o un AutoCAD en la nube. O sea, hay muchos servicios y suscripciones que generan costo en la nube que también deberían tener cierta visibilidad desde un equipo de CCOE. Vamos a decir, ¿no? Excelente, muy buenos aportes. Y vamos con la última. Sé que nos hemos extendido un tiempo, pero hemos tratado de tomar estas preguntas relevantes. Luciano, en base a tu experiencia, alguien nos pregunta de cuánto tiempo se estima realizar un proyecto desde cero hasta tenerlo a nivel cloud. Esa es la pregunta mágica, ¿no? La pregunta del millón. Creo que le dimos unas cuantas herramientas y pasos para que justamente puedan entender, porque no es el cuánto tiempo, sino que primero, porque acá estaríamos también en una del cómo, ¿no? Es entender el qué primero, es entender el qué tengo que llevar hacia la nube, dependiendo del qué es el que me va a dar el tiempo, ¿no? O sea, el principal acá es entender qué voy a llevar, es una aplicación que es compatible, que es totalmente componible, que está basado en microservicios o está basado, no sé, ya está containerizada, entonces solo tengo que llevar un container. O sea, es entender primero el qué es lo más importante. Entonces eso te va a dar los tiempos de que cómo llego a la nube o no, porque el cómo nadie tiene la receta mágica. Por eso creo que traté de dejar bien en claro en la presentación que el famoso lift and shift es una de las, si no tenés cierto nivel de madurez, es una de las peores estrategias que uno puede tener en el momento de ir a la nube. Porque cuando llega a la nube se va a dar cuenta que su aplicación o su sistema no estaba preparado para la nube y va a generar un montón de carga operativa y hasta muchas veces costos elevados, ¿no? Entonces es entender primero el qué y después el cómo, vamos a decir, ¿no? Entonces piensen en eso primero antes de pensar en los tiempos. Después el tiempo se estima solo porque la verdad que un proyecto a la nube, si está bien pensado, no debería ser tan complejo el tema de tiempos. La estrategia se hace en el piso, vamos a decir, ¿no? En la pista de decolaje, vamos a decir, ¿no? Después que uno despega, ahí recién es donde empieza la parte operativa, pero la estrategia hay que pensarla abajo, no arriba. Excelente, Luciano. Creo que estamos justos con las preguntas que hemos seleccionado y con el tiempo. Les agradezco muchísimo. Y también llegó una que aprovecho para responderla. Nos decían si la presentación y el video está siendo grabado. La respuesta es sí. Como siempre, nosotros grabamos todas estas presentaciones y serán compartidas a más tardar el día de mañana por correo electrónico para que ustedes puedan socializarlas dentro de su equipo de trabajo o con otros colegas. Así que no me queda más que darles las gracias nuevamente, Luciano y Julián, por sus excelentes aportes. Y será hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias a todos y sobre todo gracias a Manage Engine por brindar este espacio a la comunidad para poder difundir este tipo de estrategias, tecnologías y sobre todo buenas prácticas a la comunidad. Ok, muchas gracias a todos. Por último, recomendarlos que estén atentos de nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube, de todos los contenidos que estamos ofreciendo y de las próximas sesiones que vamos a tener. Un saludo y hasta una próxima ocasión.